Hola niños, hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Hola, profe. profe. Tanto tiempo. Hola, Eh, Espero que las vacaciones hayan sido unas buenas vacaciones, que hayan descansado, que estén, ¿no es cierto?, bien dispuestos. Yo creo que hay algunos que irán a empezar a ir luego al colegio, no sé, pero bueno, hasta aquí hoy día tuve a 12, a 13 estuve en un curso, ¿ya? Así que de a poquito yo creo que van a ir estando en las clases, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con una unidad de retroalimentación. Vamos a retomar, ¿no es cierto?, aprendizajes que vimos el semestre pasado, que son súper importantes, ¿ya? La verdad es que si no se aprenden algunas cosas, es complicado porque todo lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, necesita de lo que hemos visto antes, ¿ya? Está todo conectado. Entonces, necesitamos tener claro varios conceptos, varias ideas, ¿ya? Así que voy a compartir con ustedes el PPT. Ahora, también pueden revisar la clase que se hizo presencial, ¿no es cierto? También se supone que la suben a YouTube, así que ahí tienen las dos posibilidades, ¿ya? Listo. A ver qué me dice. La María Betina me dice, la veo con mucho, ¿qué cosa? Perdón. Lag, que es como una interrupción, es como que está lenta, como que... Pero no pestañeo, así que a lo mejor, y mi internet dice que tengo todas las rayitas. Y cuando me falla el internet también me aparecen rayas a mí, no me apareció ni una. Ah, hay algunos que me ven bien, entonces debe ser su internet. Y de repente, a esta hora, a la hora de la una, se congestiona bastante y no de mejor el internet. Ya, voy a compartir con ustedes el PPT. Sí, no, sí debe ser. Si eso pasa, a veces el internet de uno es el que falla, o sea, el de ustedes, o falla el mío, no sé, ¿qué peor, que falla el de ustedes o falla el mío? Es complicado esto del internet. Ya, a ver. Ahí está. Bueno, yo le agregué una cosita acá. Bueno, es retroalimentación primer semestre, ¿no es cierto? Estamos en la unidad 3 del programa. Este programa tiene 4 unidades. A nosotros el ministerio nos dice que comencemos con esta y en eso estamos todavía. Ahora tuvimos como el primer semestre alrededor de 18 clases, ¿ya? 16 clases, digamos, donde vimos distintos aprendizajes, más algunas clases de retroalimentación para las evaluaciones o de las evaluaciones, ¿ya? Bueno, la cosa es que esos aprendizajes, como les decía, es importante que se aprendan, ¿ya? Y también que logren mejores evaluaciones. Esa es la idea. Bueno, entonces yo le puse clase 1. Cuando terminamos la retroalimentación ya dejo de ponerle el número de la clase, ¿ya? Vamos a estar algunas clases, ¿no es cierto?, en esta retroalimentación. ¿Listo? A ver qué me dice por ahí alguien. Ah, aquí ven bien, qué bueno. Ya. Veamos entonces, el objetivo. Ahora, no podemos por tiempo retomar todo lo que vimos en el semestre. Entonces, yo seleccioné algunas cosas. Vamos a partir hablando de los cromosomas. Lo que no vamos a ver, eso yo solamente lo mencionaré, es cómo se forman los cromosomas, ¿no es cierto? Que estaban formados de cromatina, que se enrollaba el ADN, ¿no es cierto?, alrededor de la cromatina. No, eso no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver qué son los cromosomas, vamos a hablar de su estructura y la función que cumplen, ¿no es cierto?, en la célula, lo que hacen en la célula, ¿ya? Entonces, bueno, aquí comenzamos. Ustedes ya saben varias cosas, ¿no es cierto?, algunas cosillas acerca de los cromosomas. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿qué sabemos o qué nos acordamos de los cromosomas? A ver, ¿quién me puede decir algo así rápidamente? ¿Qué recuerdan acerca de los cromosomas?
Cada especie tiene una cantidad predeterminada. Ya, existe un número determinado de cromosomas en la especie. ¿Qué más? En relación a cómo son, a lo que son, yo le decía en la mañana, si a usted su hermano chico le dice, oye, su hermano chico que está en básica, me hablaron de los cromosomas y no entendí. ¿Qué es lo que le va a decir usted? ¿Qué le va a decir que son los cromosomas? ¿Qué le diría? Así bien simple. ¿Qué le diría? Los cromosomas son una forma de organización genética. Ya, ¿qué más le podríamos decir? ¿Qué otra cosa le podríamos decir? A ver, algo un poquito de cómo son para que entienda, pues. ¿Cómo le diríamos? ¿Dónde encontramos los cromosomas en general? En el interior de la célula. Ya, entonces, podemos decirle, por ejemplo, son cuerpos que están dentro de la célula. Ya, como dice un compañero por ahí, están hechos de ADN, son moléculas de ADN, cada cromosoma es una molécula de ADN. Entonces, hay varias cositas que nosotros le podríamos decir que son simples para que pudiese entender. Ahora, ¿qué células son las que tienen cromosomas? ¿Recuerdan eso? ¿En qué células encontramos nosotros cromosomas como tal? Eucariota. En las eucariotas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas cosas también se las podemos decir, aparte de si están en la célula. ¿Y en qué parte de la célula encontramos los cromosomas? ¿Dónde se supone que deberían estar estos cromosomas? ¿En las células eucariotas? En el interior del núcleo. En el núcleo, ¿ya? Entonces, los cromosomas, entonces podemos decir que son cuerpos que están en el núcleo de las células, en las células eucariotas, por ejemplo, ¿ya? Veamos entonces, para que recordemos algunas cosillas acerca de estos cromosomas. Cuesta para que se cambie la diapositiva. Ahí está, ya. Como dice, son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. Eso sí que, ¿no es cierto?, debemos saberlo. Está chúcara esta cosa. Ahí. Está en el interior de la célula y que contienen, como decía, la información de la célula. La información genética. Cada cromosoma de nuestra célula está formado por una molécula de ADN. ¿Ya? Y esa molécula de ADN está asociada a proteínas. Entonces, una molécula de ADN, lo voy a poner aquí así, para no cambiar de página, porque si no me va a quedar. Una molécula de ADN forma a un cromosoma. ¿Ya? Luego dice, su función principal, ¿no es cierto?, es preservar y organizar el material genético. ¿Ya? Entonces, el ADN está de alguna manera ahí, ¿no es cierto?, en estos cromosomas, y está como algo protegido. Bueno, otras cosas que recordar, por ejemplo, cómo son, ¿ya? Entonces, como vemos en la imagen, son cuerpos alargados que nosotros sabemos que son varios los que existen en el núcleo de las células, ¿ya? Y eso es, en general hablemos de los organismos que están formados por células eucariotas, ¿no es cierto? Tienen varios cromosomas en el interior de sus núcleos, ¿ya? Y estos son cuerpos alargados, como lo muestra la imagen. Ahora, lo otro importante también que debemos recordar es que estos cromosomas, la verdad es que no siempre se pueden ver al interior de las células, sino que, ¿no es cierto?, nosotros los podíamos ver cuando se daba inicio a la división celular. Lo cual entonces nos lleva a suponer que si la célula no se divide nunca, ¿qué pasa entonces? Si no se divide nunca, ¿qué pasaría entonces? No podríamos ver cromosomas en esa célula, ¿ya? Bueno, entonces, aquí tenemos la imagen de un cromosoma que le vamos a llamar simple,
o como dice ahí, monovalente, pero hablemos de un cromosoma simple. Y luego acá al lado, la imagen de un cromosoma que está duplicado. Ya, ahora, ¿cuántos cromosomas hay acá? ¿Cuántos cromosomas Dos. hay acá? Hay uno solo. Los cromosomas se cuentan por el centrómero. Ahora, claro, la verdad es que, ¿cómo se encuentra este cromosoma? Claro, está doble, está duplicado, pero mientras esté unido a su copia, nosotros lo contamos como uno. Y se cuentan a través de esta parte de él que se llama centrómero. ¿Ya? Bueno, y lo otro, hablando del centrómero, nosotros aprendimos que este centrómero divide al cromosoma o a los cromosomas en dos brazos, el brazo superior y el brazo inferior, o brazo P y brazo Q, ¿ya? Entonces, y este centrómero, ¿no es cierto? Recordemos que puede estar más desplazado hacia la parte superior, lo que determinaría que el brazo superior fuera un brazo más corto, y ¿no es cierto? Haría que fuesen más cortitos esos brazos, ¿ya? Entonces, no siempre el centrómero, ojo por el nombre que tiene, no siempre está ubicado en el centro, por lo tanto, los cromosomas que existen no son todos con los brazos del mismo tamaño, ¿ya? Entonces, como dice ahí, generalmente los cromosomas tienen dos brazos. Hay veces que este brazo puede ser muy, muy, muy pequeñito, el brazo superior. Puede ser muy pequeñito y casi no verse. Y pareciera que es solo uno, ¿ya? Listo. Preguntas. Bueno, ahí había puesto, ¿qué muestra la imagen? ¿No es cierto? Las imágenes son de cromosomas. Preguntas. Ya. Acá tenemos entonces, estos duplicados del cromosoma se llaman cromátidas. Entonces, este cromosoma formó una copia exacta de sí mismo y ahora cada uno se llama cromátida. Y estas cromátidas se mantienen unidas. ¿Se separan alguna vez las cromátidas para convertirse en cromosomas individuales? Sí, ¿Cuándo se separan? en la división celular. En la división celular. Recordemos eso. Entonces, cuando comienza la división de la célula, que es un proceso, ¿ya? Estas cromátidas se van a separar, porque se supone que este ADN que constituye al cromosoma inicial, ¿no es cierto?, se duplicó y ahí quedaron estos dos cromosomas unidos, que en realidad no se les llama cromosomas, sino que se les llama cromátidas. Y con apellido. ¿Cuál era el apellido que le poníamos a estas cromátidas? Que son iguales. Hermanas. Hermanas. Estas eran las cromátidas hermanas. ¿Cuál es su nombre? ¿Me da su nombre? Jeremy Jeremy. ¿Y el apellido? Albornoz. Albornoz. Ya. Antes, tío Andrés me pidió que le recordara que tienen que entrar con su nombre. Nada de nombres de fantasía, de apodo, porque uno tiene que ver lo que es la asistencia, ¿ya? Así que acuérdense de eso. Listo. ¿Alguna pregunta sobre cómo son los cromosomas? Ya. ¿Pregunta? Bueno, y aquí nos vamos a ver, ¿no es cierto?, las partes del cromosoma. Ahí. Tenemos entonces que en un cromosoma nosotros podemos distinguir estas partes. Por ejemplo, podemos distinguir lo que decíamos que son, ¿no es cierto?, el brazo corto, P, y el brazo largo, Q. ¿Ya? Ahora, estos brazos aparecen, ¿no es cierto?, porque hay una región, ¿no es cierto?, que se denomina centrómero, y que en el fondo es quien ayuda a dividir a este cromosoma en dos partes. Ahora, aquí hay unas partes que no aparecen, pero luego las vamos a ver. En los extremos de los cromosomas siempre existen unas regiones que se llaman telómeros, ¿ya? Todo esto está formado ¿de qué está formado todo esto? Todo. Ya sea los telómeros, los brazos, ¿de qué están formados? ¿De ADN?
de ADN. Todo esto está formado de ADN, ¿no es cierto? Y bueno, acuérdense también que este ADN son moléculas muy alargadas que están enrolladas, súper enrolladas alrededor de unas proteínas. Por lo tanto, si yo quisiera decir de qué están hechos los cromosomas, están hechos de ADN y de estas proteínas finalmente. ¿Ya? Bueno, y recuerden, ¿no? Entonces que este ADN se autocopia y es donde aparece esta otra copia exactamente igual. Entonces ahí hablamos de cromátidas. Pero estas cromátidas están unidas a través de esta región que se llama centrómero. ¿Ya? Entonces los extremos son los telómeros. Y aquí yo voy a mostrar otra imagen. Pero ustedes me van a decir, a ver qué está diciendo por el chat. Ya. Veamos entonces. Vamos a ver ahora. Bueno, ya sabemos lo que muestra la imagen ahí. Se me pegó esta cosa. Ya, ¿cómo son estas partes? Y luego vamos a ver cómo son estas partes. Ya. Como dice aquí, ¿qué diferencia tiene esta imagen con la anterior? ¿En qué se diferencian? A ver, no es el dibujo en sí, ¿eh? A ver, ¿en qué se diferencian esas imágenes? Aparecen más partes. Aparecen más partes. ¿Qué partes no se mostraban y no se mencionaban en lo anterior? A ver, los demás La compañeros. construcción secundaria y el satélite. Exactamente. Entonces, esto de la constricción es una zona que está como mucho más reducida, más pequeña. Entonces, a eso se refiere lo que es una constricción. Ahora, no todos, recordemos que no todos los cromosomas tienen estas constricciones. Y al generarse esta constricción, ¿no es cierto? Esta parte que queda del cromosoma es lo que se llama satélite o zona satélite. ¿Ya? Ahora, esto en realidad le llaman la constricción secundaria, porque supuestamente el centrómero, yo puedo hablar del centrómero o de la constricción primaria. Aquí también esta región es como más angostita, ¿ya? Entonces hablan de constricción. A esta le llaman incluso, como les digo, constricción primaria. Y esta otra que se presenta en algunos cromosomas sería la constricción secundaria, y esto es lo que sería lo que se le llama todo esto la zona satélite. Ya. Y me está faltando otra parte más. ¿Qué otra parte se menciona acá que no estaba mencionada en la otra? Bandas. Las bandas. ¿Por qué no quiere cambiar esto? Está chúcaro. Las bandas, exactamente. Aquí no se presentan las bandas, pero eso tiene que ver con la tinción. ¿Ya? Las bandas aparecen cuando se usan tinciones. Recuerden que se utilizan productos químicos para teñir a estos organelos, a estas estructuras que son los cromosomas, y poder observarlos. Y al teñirlos, ¿no es cierto? Bueno, aparecen unas bandas, ¿ya? Que son bandas determinadas en los cromosomas. ¿Ya? Bueno, las bandas. Pero además aparece esta parte, miren, esta, que está a los dos lados, que se llama el cinetocoro. Es el cinetocoro. Y ese cinetocoro está pegadito al centrómero. ¿Ya? Ese es el cinetocoro. Está como que si estuviese pegado encima. ¿Alguien recuerda para qué lo que servía el cinetocoro? ¿Qué papel tenía? Díganme, no, por último, pero respóndeme, pues, pequeñuelos. No, profe, no me acuerdo. No se acuerdan. Ya, pero ya vamos entonces, ahora vamos a ver ese mismo cuadro, vamos a aprovechar ese mismo cuadro que vimos, ¿no es cierto?, en clases anteriores. Ya. Entonces, bueno, las cromátidas, ¿no es cierto?, ya nosotros habíamos mencionado que eran estas partes idénticas del cromosoma duplicado y que se van a unir a través de esta región llamada centrómero. ¿Ya? Ahora, ese centrómero habíamos dicho, ¿no es cierto?, que dividía
a cada cromatida la divide en 2 partes, ¿ya? Y esas partes, ¿cómo se le llaman? Brazos, ¿ya? Por lo tanto, generalmente vamos a tener en un cromosoma 2 brazos, el brazo corto y el brazo largo. Después estaba esta región más estrecha, por eso se habla de constricción, ¿ya? Es una región más estrecha, más pequeña, más reducida, ¿no es cierto?, del cromosoma, que está dividiendo al cromosoma, a la cromátida en realidad, en 2 partes, en estos 2 brazos, ¿ya? Y en el centrómero encontramos pegadito a él, ¿no es cierto?, esta otra estructura que se denomina cinetocoro. Ahora, este cinetocoro es quien participa directamente en lo que es la división celular. Ya vamos a recordar por qué. ¿Ya? Bueno, ahí ya nos entrega un poco de información. Y luego habla acá exclusivamente del cinetocoro, ¿no es cierto? Es como un disco que se pega, una estructura en forma de disco trilaminar proteica. Trilaminar, está formada como por 3 capas. Ya, una lámina es como una capa. Proteica, que está hecho de unas moléculas de proteínas, ¿ya? Que están, ¿no es cierto?, sobre los centrómeros de los cromosomas, y en este caso hablamos de la cromátida. Ahora, estos cinetocoros participan directamente en la división celular. Los microtúbulos, unos filamentos que aparecen en la división, se pegan al cinetocoro, ¿ya? Si yo me devuelvo, a ver si me lo permite el computador, que se pega. Oh, qué molestoso. Ya. Entonces, a este cinetocoro se pegan unas fibras durante la división celular. Ya. Luego entonces tendríamos los brazos, que son estas divisiones que se generan, ¿no es cierto?, en el cromosoma, un brazo corto y brazo largo, o mejor dicho, si son de los dos del mismo tamaño, hablamos del brazo P y el brazo Q, ¿ya? Para que no se nos olvide. Y luego habla, ¿no es cierto?, de las regiones extremas, de los extremos, ¿no es cierto?, como la puntita de los cromosomas, de los extremos de ellos, que eran los telómeros, ¿ya? Y también están formados por ADN, pero como dice ahí, está formado por secuencias repetitivas de ADN, y que tienen como función estos telómeros proteger las regiones internas del cromosoma de algún daño que se pudiese producir. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, la información genética, el ADN, está siendo, ¿no es cierto?, protegido, ¿ya? Y eso lo hace estos telómeros. Y luego, ahí está la constricción secundaria, esta región que decíamos que era como más estrecha, ¿ya? Y que se puede ubicar en los extremos de los brazos de los cromosomas. Ahora, cuando aparece en un cromosoma, y este está duplicado, obviamente está en las 2 cromátidas. ¿Ya? ¿Listo? Y como dice ahí, es una región que se le llama una región organizadora de un organelo que es el nucleolo. ¿Ya? Bueno, y luego está esta que es la zona satélite, lo que queda al extremo de la constricción secundaria. ¿Ya? Un segmento más bien esférico del cromosoma, que está separado, ¿no es cierto?, del resto del cromosoma a través de esta constricción secundaria. ¿Listo? Ya. Ahora, pregunta, ¿alguno quedó otra vez con alguna duda acerca de las partes que constituyen a un cromosoma? ¿Alguna duda para que aclaremos al tiro esa duda? La María Betina, la María Rangel, Ignacio. Es importante que ustedes lleguen a preguntar, ¿no es cierto?, si algo no se ha entendido. A ver, acá en el chat, ¿qué me dicen? Ya. Cristóbal, todo bien. Ya. Tomás, ¿todo bien? Ah, listo. Qué bueno. Sigamos entonces. Avancemos porque, bueno, ahora es un poco más fácil porque esto ya lo hemos visto. Bueno, y aquí el otro tema acerca de los cromosomas, que era lo que mencionaba al principio el compañero cuando yo pregunté qué es lo que recordábamos de los cromosomas, es que
cada especie, ¿no es cierto?, tiene un número determinado de cromosomas. Entonces, en cada especie encontramos un número constante. Eso quiere decir que siempre es el mismo. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, el caballo, por ejemplo, que tiene 64 cromosomas. ¿Ya? La vaca, 60 cromosomas. Ahora, fijémonos en esto. La vaca, ¿no es cierto?, y la cabra tienen 60. Y leamos acá lo que dice acerca de los cromosomas y recordemos. Se supone que cada especie tiene un grupo de cromosomas y ese grupo de cromosomas tiene características específicas. Esos cromosomas, ¿no es cierto?, de una especie, nuestros cromosomas o los cromosomas de una cabra, tienen ciertas características en cuanto a la forma, el tamaño, ¿no es cierto?, las zonas satélites que puedan tener, unas la tienen, otras no. Entonces, esos cromosomas son característicos de cada especie. Y finalmente, esos cromosomas que están hechos de ADN son los responsables de cómo somos cada uno de nosotros, cada una de las especies. Entonces, las características que tenemos nosotros como especie humana se deben a este conjunto específico de cromosomas que tenemos nosotros. Y en el caso nuestro, ¿cuántos cromosomas tenemos? Como dice ahí, ¿cuántos cromosomas posee la especie humana? 44. A ver. 46 cromosomas. 46. 36, ¿no? 46 cromosomas tiene la especie humana, pequeños. Bueno, pero se me faltaron 10. Y el que a usted le falte, no le sobre, significa, ¿no es cierto?, anomalías. Así que aquí no nos debemos, hay cosas que en realidad no importa si uno no se las aprende, pero por ejemplo, esto es importante que uno sepa la cantidad de cromosomas, porque esos cromosomas determinan la característica de la especie humana, ¿ya? Ahora, hay otras especies que también tienen 46 cromosomas, pero ¿en qué se diferencia? ¿Qué hace que la otra especie, no me acuerdo si el conejo o la liebre, pero tienen también 46, uno de los dos? Pero somos distintos al conejo o a la liebre, ¿no es cierto? Y tenemos la misma cantidad de cromosomas. Pero, ¿qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esos cromosomas? Que tienen distintas formas, que tienen distintos tamaños. Tienen otras características diferentes a las nuestras. Y por supuesto tienen distintos ADN. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y aquí, mire, tenemos al cerdo, que tiene 40 cromosomas. Esta es la gallina, la especie, como especie, 78, etc. Ya. Preguntas, comentarios. Sigamos entonces. Bueno, recordemos lo siguiente. Entonces, los cromosomas de cada especie poseen una serie de características como la forma, el tamaño, la posición del centrómero y las bandas que presentan al teñirse. ¿Ya? Ahora, este conjunto de particularidades que permite identificar los cromosomas de las distintas especies recibe el nombre de cariotipo. Entonces, este conjunto de cromosomas que tiene cada especie es lo que se denomina el cariotipo. ¿Ya? Ahora, la representación gráfica es cuando nosotros tomamos esos cromosomas, se fotografían obviamente en la célula que se está dividiendo y después son ordenados en pareja. Y ahí, ¿no es cierto?, se hace un diagrama de este cariotipo. ¿Ya? Y ahí es lo que formamos cuando nosotros observamos todos estos cromosomas, los podemos observar porque les sacamos una foto, ¿no es cierto?, y los ordenamos en pareja, constituimos lo que se llama el cariograma. ¿Ya? Ahora, es súper importante, ¿no es cierto?, el cariotipo en los individuos y llegar a hacer el cariograma, porque eso nos va a indicar, si nosotros estudiamos el cariotipo, podemos determinar si existen, ¿no es cierto?, anormalidades en los cromosomas. No solamente el que sepamos que existen tantos, pero el cariotipo, el que nosotros los podamos estudiar, nos puede indicar si ese individuo es normal o no. La verdad es que no existe alguna regla que se haya descubierto que digan, oh, este tiene más por este motivo, este tiene menos por este otro.
¿ya? Es como, es relativo, porque yo en algún minuto en la clase, a lo mejor en la clase pasada, por ejemplo, hay una mariposa, y las mariposas en general son pequeñas, que tiene cerca de 500 cromosomas. Entonces, no hay como una regla que se haya descubierto que nos diga por qué esa cantidad de cromosomas. Pero sí está claro que ese conjunto de cromosomas que tienen los individuos de una especie determinan las características de esa especie. Entonces, nuestros 46 cromosomas, con su ADN, ¿no es cierto?, obviamente, determinan estas características que tenemos nosotros. Que tengamos cabeza, tronco, extremidades, ¿no es cierto?, que tengamos dos ojos, una nariz, una boca, que tengamos un corazón, un estómago, etc. ¿Ya? Esos cromosomas son responsables de todas las características que tenemos nosotros, la especie humana. ¿Ya? Bueno, sigamos. Veamos entonces. Y ahora nos vamos a referir a algo que ya habíamos mencionado. Bueno, y aquí aparece, no, todavía no nos vamos a referir a eso, vamos a hablar de los cromosomas homólogos, ya, que se mencionaba también antes. Los cromosomas homólogos, habíamos dicho que eran estos cromosomas que son similares en cuanto a la forma que tienen, al tamaño, ¿no es cierto?, y los genes que ellos portan. Ahí me quedó tapado la palabra gen. Me quedó ahí, la voy a correr el mono. Ahí, no importa que se quede afuera. Ahí está. Ahí. Entonces, estos cromosomas, dentro de los cromosomas que nosotros tenemos, entonces al hombre se le ocurrió estudiarlos y descubrir que cada cromosoma tiene uno que es similar. Entonces, bueno, estudió también similar en qué, similar en el tamaño, sí, similar en la forma, eso quiere decir que tengan los brazos del mismo porte, si tienen zona satélite o no, por ejemplo, ya. Similares también en el caso de las bandas que presentan. Cuando yo encuentro dos cromosomas que tienen todas estas similitudes, todos estos aspectos que yo mencioné, a esos cromosomas yo les llamo homólogos. Y resulta que el hombre se dio cuenta que en cada célula, ¿no es cierto?, en la mayoría de las células, ¿no es cierto?, hay pares de cromosomas homólogos, ¿ya? Y eso le permite al hombre, una vez que crea algunas técnicas, ¿no es cierto?, y los puede estudiar y sacarle fotos y ordenarlos en pareja. Entonces, ¿por qué los puedo ordenar en pareja? Porque a cada uno le busca el que es similar, le busca el homólogo, ¿ya? Entonces yo aquí puse un ejemplo de cromosomas que serían homólogos. ¿Por qué son homólogos? Porque tienen el mismo tamaño, la misma forma. ¿A qué se refiere en este caso la forma? Ustedes me dirán, pero si todos tienen la misma forma. La forma en este caso se refiere a la posición que va a tener el centrómero y eso va a determinar un tamaño de brazos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, además del tamaño que tienen estos, porque hay otros que tienen una forma parecida, pero son más pequeños. Entonces, dos cromosomas son homólogos y tienen el mismo tamaño, la misma forma, eso quiere decir que tienen una ubicación del centrómero igual, y cuando se les tiñe, tienen las mismas bandas, porque eso quiere decir que tienen los mismos genes en la misma ubicación. ¿Ya? Entonces, a esto yo los llamo homólogos. Y aquí más aún pone un ejemplo. Ahora, ¿por qué estas bandas? Entonces, estas bandas aparecen cuando se tiñen debido a los genes que aquí existen. Entonces, si estas bandas aparecen en este y aparecen en este, es que aquí están los mismos genes. Entonces, y aquí yo menciono en un ejemplo. Entonces, el color rojo indica que está el gen de color de ojos. En el verde aquí indica que está el gen de color de pelo. En el azul aquí indica, en la banda azul, gen de textura de pelo. ¿Ya? En el amarillo, gen del lóbulo de la oreja. Y acá en el verdecito, celeste, no sé qué color es, el gen del color de la piel. ¿Ya? Entonces, si hay otro cromosoma que tiene las mismas bandas, significa que estos dos son homólogos.
¿ya? Y si nosotros lo pensamos, dentro de nosotros, de los cromosomas que tenemos, nosotros tenemos pares de cromosomas homólogos. Y uno dice que tiene, ¿no es cierto?, 2 juegos de cromosomas. Y sumados hacen el total, obviamente. ¿Ya? Listo. Pregunta, porque esta parte cuesta. Esta parte cuesta entenderla. Ya. A ver, ¿cómo estamos? ¿Vamos igual nomás que al principio? ¿O está algo más clara la idea? Está más clara. Ya está más clara. Entonces ahora yo voy a presentar un cariotipo humano. Ahí no le puse cariotipo humano. ¿Cuántos cromosomas dijimos que tiene la especie humana? 46. 46. Entonces, este cariotipo se compone de 46 cromosomas. El cariotipo humano se compone de 46 cromosomas en un individuo normal. Y dijimos que el cariotipo nos permitía estudiar si, ¿no es cierto?, los cromosomas eran normales en cuanto a la cantidad y en cuanto a la estructura que ellos poseen. Ahora, aquí yo tengo en ambos casos cariotipos humanos, ¿ya? Y aquí están ordenados, se ordenan, decíamos, en pares. ¿Cuántos pares son 46 cromosomas? ¿Cuántos pares son 46 cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tiene un par pequeños? Oye, lo están diciendo en el chat igual. Pero es que no puedo leer el chat, se me pierde 23. Ya, 23 pares, ¿no es cierto? Un par tiene 2 elementos, un par de lo que sea tiene 2, un par de zapatos tiene 2 zapatos, un par de cromosomas, ¿no es cierto?, tiene 2 cromosomas. Y aquí, si en total son 46 cromosomas, yo puedo ordenarlo en 23 pares. Ya. Entonces, y se les enumera, recuerden, están enumerados y están identificados los cromosomas. Entonces, el par 1, el par 2, si ustedes se fijan, y va del más grande hacia los más pequeños. Ya. Y el último par es el par de los cromosomas sexuales. Ahora, quiero que primero me digan, este es el cariotipo de una persona, pero que me digan de qué sexo es esa persona. Y lo segundo que necesito que me digan, que los comparen y me digan las diferencias que hay entre estos dos. Ya, listo. Observen. Ya. La posición. ¿Cuál era la primera pregunta que yo pedí? Lo primero que pedí, que lo observaran y que dijeran de qué sexo son los cariotipos acá. ¿De qué sexo son acá? ¿Cómo sé yo el sexo? Es hombre. Ya. ¿Y cómo sabe usted que es hombre? Porque los cromosomas de los hombres son los cromosomas, ¿cómo se llama? Los cromosomas sexuales son X e Y y los de las mujeres son X y X. Exactamente. ¿Cuántos cromosomas determinan el sexo en las personas? Esos dos. X. 2. Siempre 2. Y en el hombre es el 1X y 1Y, que son, acuérdense que el X es mucho más grande que el cromosoma Y. Eso está estudiado. Eso no es un supuesto, no es en teoría, eso está observado. ¿Ya? Ahora, lo segundo es que ustedes tenían que comparar estos dos cariotipos, que son también cariotipos humanos. ¿Qué me pueden decir? ¿Son iguales? ¿Qué me pueden decir? Ya. ¿Qué me dicen? Es que estaban hablando por el chat y yo. Masculino, sí, ya. ¿Son iguales? Dice el compañero. No. No. Miren, incluso está, miren acá. ¿Cuántos pares hay aquí? También hay 23. Pero miren en el par 21. ¿Cuántos? Aquí hay un par, el par 21. ¿Cuántos hay aquí? 3. 3. ¿Cuántos hay en total acá en este cariotipo?
Deberían haber 47, uno de más. 47. Por lo tanto, ¿qué le podría indicar a usted eso? Aquí hay 46 cromosomas. ¿Qué le podría indicar eso a usted? Si aquí hay 47 y aquí hay 46. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Puede ser de otra especie o no? Que hay una anomalía. No, yo dije, al principio dije que era cariotipo, vamos a poner, cariotipo humano. Cariotipos humanos. Que puede haber una anomalía. Exactamente. Ahí hay una anomalía, aquí hay un defecto. Entonces, para eso nos sirve estudiar los cariotipos. Para determinar si hay algún defecto, puede que tenga el mismo número de cromosomas normal, pero que haya alguna falla en el cromosoma, que perdió un pedazo del brazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? O que al contrario, se agregó un pedazo de más, lo cual también puede ocurrir. O que hayan cromosomas de más o que hayan cromosomas de menos. ¿Ya? En cualquiera de los casos, hay una alteración en el cariotipo y eso nos va a decir que hay alguna afección en el individuo. ¿Ya? Listo. Sigamos. Preguntas. Nosotros tenemos que llegar a una parte en que tenemos que estudiar esto. Cuando cambia el número de cromosomas en los individuos. Tenemos que llegar a esa parte. Entonces, para nosotros poder entender, yo poder explicarle, ¿no es cierto? Y para que podamos analizar alguna de esas enfermedades, entonces es necesario que entendamos cómo son los cromosomas, qué características tienen. Es necesario que sepamos estas cosas porque de lo contrario resulta mucho menos entendible, ¿no es cierto?, hablar de enfermedades cromosómicas sin saber más de los cromosomas. Ya. Bueno, y aquí cromosomas y células. Resulta que la cantidad de cromosomas también que existen en las células de un individuo, pensemos en la especie humana, por ejemplo, ya nos va a determinar tipos celulares. Y aquí es donde aparecían las llamadas células haploides y células diploides. Entonces, resulta que existen células en nuestro organismo que presentan la totalidad, ¿no es cierto?, todos los cromosomas. ¿Ya? ¿Y eso serían cuántos? ¿Cuántos son en la especie humana? ¿Cuántos son la totalidad de cromosomas de la especie? 46. 46. 46. Yo voy a poner de ejemplo a la especie humana, porque esto es aplicable a otras especies. Ya. Ahora, dijimos entonces que cada cromosoma tiene uno que es homólogos, y yo lo puedo ordenar en pares. Entonces, aquellas células de mi organismo que tienen la totalidad de cromosomas y que yo los puedo ordenar en pareja porque cada uno tiene su homólogo, a esas yo les llamo células haploides. Perdón, diploides. Esas son las células diploides. ¿Ya? Porque yo tengo en estas células, primero, el total de cromosomas, segundo, cada cromosoma tiene su homólogo, y tercero, yo los puedo llegar a ordenar en pareja. Porque cada una tiene su pareja, su homólogo, su similar, ¿ya? Ahora, la mayoría de nuestras células ya son diploides, pero existe un grupo pequeño que, ¿no es cierto?, no son diploides, y se les llamaba células haploides. Esas células, en cuanto a la cantidad de cromosomas, tenían solo la mitad, y al tener la mitad, cada cromosoma no tiene su homólogo. Por lo tanto, yo no puedo ordenarlos en pareja. Entonces, del cromosoma, si yo los ordeno, los pongo del 1 al 23 en forma individual. No los puedo ordenar en pares, porque cada uno no tiene su homólogo. Ya, ahora, ¿qué células de mi organismo son diploides y qué células de mi organismo son haploides? Bueno, y aquí está. Entonces, aparecen las células diploides que tienen la totalidad de cromosomas de la especie, por lo tanto yo los puedo ordenar en pares, porque cada cromosoma tiene su homólogo, pero por otro lado existe un grupo más pequeño que posee solo la mitad de los cromosomas de la especie, y
no tiene pares de cromosoma homólogo y yo no los puedo ordenar en pareja, sino que los ordeno individualmente si es que hago el cariotipo. Y en ese caso son las células haploides. La pregunta es, ¿qué células de mi cuerpo son diploides y qué células son haploides? A ver, ¿cuáles células tenían solo la mitad? Los haploides son las células reproductoras, como, Las como reproductoras. los espermatozoides y los Y óvulos. espermatozoide. ¿Y en la especie humana cuántos cromosomas tienen? 23. 23. 23. Todas las otras células que nosotros tenemos son diploides. Todas. Solo son haploides los gametos, las células reproductoras. ¿Ya? Bueno, igual quedamos cortitos porque nos quedaron un par de cosas por ver, preguntas. Espero que las respondan y las revisamos la otra clase. Y aquí está lo que estudiamos hoy día. ¿De qué hablamos hoy día? ¿De qué hablamos? Para no poner nervioso al tío Andrés, que seguramente va a otra clase. ¿De qué hablamos hoy día? De Cromosomas. los De los cromosomas. cromosomas, sus Cromosomas. ¿Qué partes. cosa dijimos de los cromosomas? ¿Cuáles eran sus partes? Ya, ¿no es cierto? ¿Qué más? Sus También partes. del ¿Cuáles cariotipo. eran haploides? Ya, Haploides. en la relación, ¿no es cierto?, entre la célula y la cantidad de cromosomas, ¿no es cierto? Y ahí aparece la célula haploide y diploide. Ya, niños, yo les voy a pedir que revisen, ¿no es cierto?, y respondan esas preguntitas que quedaron, esas 4 preguntas que no alcanzamos a verlas, y las retomamos en la próxima clase, y el concepto de célula haploide y diploide. ¿Listo? Muchas gracias por haber estado, y sobre todo todos los que han participado, ya sea porque hablaron